Cordial saludo, amables televidentes. Hoy nos encontramos nuevamente en nuestro compromiso a través del programa Integridad y Derecho, que se transmite a través del canal Acuario Televisión, el canal de la gente. Hoy vamos a tocar un tema de vital importancia a nivel nacional que tiene que ver con varios aspectos fundamentales. Uno, la violencia de género, el feminicidio, la violencia intrafamiliar y la violencia institucional. Para abordar este importante tema nos acompaña hoy el abogado Juan David Martínez Ramírez, abogado especialista en temas de derecho penal y vinculado al colectivo de Integridad y Derecho, estudioso de estos temas importantes que tienen que ver con lo que enunciamos: violencia de género, violencia intrafamiliar, violencia institucional y el feminicidio, como una de las situaciones difíciles en el país. Juan David, bienvenido hoy a nuestro programa Integridad y Derecho. Doctor, muchísimas gracias, un saludo a todos nuestros televidentes. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí a título personal, y yo sé que en general a nosotros los abogados nos gusta mucho, que son temas de género, que son temas de vanguardia. Y hoy, créame doctor, el objetivo es romper mitos, es precisamente darle la oportunidad a las personas, darle la oportunidad a nuestros televidentes de que puedan comprender que estos temas que están relacionados con género no son tan malos como lo quieren hacer ver los medios de comunicación, y que si bien es cierto tienen situaciones que son problemáticas, como lo vamos a ir abordando a lo largo de la conversación, pues son mucho más grandes los bienes y los beneficios que estos nos traen. Muchísimas gracias, doctor, por la invitación. Amables televidentes, el día de hoy entonces nos encontramos en esa cita habitual en la cual queremos llegar hasta sus hogares en unos términos o en un lenguaje sencillo, trabajando estos temas que son del acontecer cotidiano. ¿Cuántas personas en los hogares han padecido esa violencia? Han padecido la violencia intrafamiliar, que también vale decirlo, la violencia intrafamiliar no solamente es la que produce un hombre hacia una mujer, sino que también el hombre puede ser víctima de una, violencia intrafamiliar. Es muy común entonces en el Estado proteger a aquellas personas que están más en una debilidad manifiesta, y para eso entonces establecen unas normas que tratan de establecer incluso la igualdad entre desiguales para poder brindar del Estado una adecuada protección. David, es muy común que hablemos o que escuchemos de pronto y a veces en malos términos hablar de lo que tiene que ver con la perspectiva de género, al confundirse básicamente con lo que muchos han denominado ideología de género o de alguna forma otras denominaciones que pueden, satanizar un poco lo que realmente es la perspectiva de género. Frente a ese caso en particular, ¿qué le podemos decir en palabras sencillas a nuestros televidentes para comenzar a entender cuál es, la violencia de género, por qué se da, y para ir tocando y aterrizando algunos temas que, si bien son diferentes, pues tienen a veces, mucha conexidad? Unos lazos comunicantes, claro que sí, doctor. Lo cierto, y por lo que nosotros tenemos que empezar, es por decir que el tema de perspectiva de género, de ideología de género, tienen una diferencia que es abismal, ¿cierto? Es más, es que este concepto de ideología de género se ha venido tergiversando mucho es dentro del campo de la arena política, porque lo cierto es que desde el punto de vista jurídico, como lo vimos nosotros las personas que ejercemos de manera permanente el derecho penal, la perspectiva de género, por el contrario, es una respuesta que le da al Estado a la violencia sistemática que se ha venido ejerciendo de forma histórica en contra de las mujeres. Esta perspectiva de género, que eso es un concepto muy bonito, muy profundo, que hay que estudiar con mucho rigor para poder comprender de manera adecuada. Incluso hoy, doctor, en nuestro ordenamiento jurídico no se limita a esa mujer cabeza de familia como de pronto se quería ver en el pasado. Por el contrario, esa perspectiva de género protege a la niña,
protege al adolescente, protege a la mujer y protege incluso también, esto es una discusión más compleja, pero también lo hace, incluso a esa mujer que es transexual y que originariamente podría pues ser biológicamente un hombre. Entonces, partiendo de todas esas premisas, lo cierto es que la perspectiva de género lo que se viene a convertir es en una forma de razonar la prueba y de entender el ordenamiento jurídico a la luz de esa mujer que es desigual, a la luz de esa mujer que históricamente ha sido sometida a precisamente el hombre y a un Estado machista. Entonces es una forma del Estado responder a la mujer y decirles, venga, entendemos que las hemos maltratado sistemáticamente, de aquí en adelante les vamos a dar unas garantías reforzadas. Por eso es que es absolutamente distinto de la ideología de género. Juan David, entonces, para llegar y aterrizar un poco más en el tema de nuestros televidentes, se entiende que la perspectiva de género es aquellas políticas que debe trazar el Estado y las normas que deben ubicarse para garantizar una protección efectiva frente a la mujer en razón de esas discriminaciones. Entonces, siguiendo como ese orden, se han trazado una cantidad de normas, de las cuales vale la pena mencionar algunas. ¿Cuáles serían esas normas? Sí, claro que sí, doctor. A ver, nosotros de lo que tenemos que partir es del ámbito internacional, ¿cierto? Porque precisamente en el derecho internacional es donde se han partido de las bases que hoy son lo que marca la vanguardia en materia de ordenamiento jurídico para la protección de esos derechos fundamentales. Nosotros tenemos, por ejemplo, unos antecedentes en estructuras internacionales a título normativo como la Convención de Belém do Pará, ¿cierto? Este tipo de tratados internacionales lo que han hecho es precisamente darle una protección especial a la mujer. ¿Por qué lo decimos, doctor? Y aquí es donde empezamos a enfrentarnos a estas discusiones que sí son muy problemáticas, ¿cierto? Porque ya lo vamos a ver. Cuando nosotros hablamos de delitos relacionados con el género, ¿cierto? Estamos hablando de algo que usted ya tocó. Esto es, el atacar a una persona en razón a ese género que ostenta. En particular para el caso que hoy tenemos, en razón de ser mujer. Por eso ese elemento subjetivo, que para palabras más sencillas es ese elemento especial que tiene que contener este tipo de delitos, ha venido siendo muy protegido sobre todo desde la esfera internacional. Y lo que se nos ha dicho a través de esos instrumentos es que, y a eso está obligado Colombia, porque Colombia es suscriptor de esos tratados, que ante cualquier situación que ponga en peligro los derechos de las mujeres, se tendrá que preferir la interpretación que sea más protectora con sus derechos, ¿cierto? Por eso es que nosotros vemos, ya usted nos va a dar casos, que yo sé que usted conoce muchos, por eso es que nosotros vemos tanto que las fiscalías lamentablemente inflan los cargos, que frente a la muerte de cualquier mujer, independientemente de la razón que se hablan de feminicidio, o que frente a una violencia contra una mujer hablan de agravantes generales en razón del género, que eso tampoco es así, ¿cierto? Entonces partamos de esas bases, doctor, normativas. Claro, Juan David, en Colombia se han dado, digamos, algunos avances muy grandes y han tenido que pasar casos lamentables como el caso de Bogotá, de la señora Celis, que fue asesinada después de que ya se había reportado incluso que su propio victimario la estaba acosando, y que de ahí precisamente sale la ley que fue expedida posteriormente y que se conoce como la ley que básicamente contempla el delito de feminicidio. Para nosotros ubicar como a nuestros televidentes en la lógica, porque no todo, como ya lo ha mencionado usted, no todo hecho que se realice contra una mujer o cuando un hombre lamentablemente alza sus manos en contra de la mujer, como lo que ocurrió recientemente en el aeropuerto de Bogotá, un incidente demasiado, digamos, triste y primario, en el que un usuario del aeropuerto básicamente le solicita o le exige a una mujer prácticamente que se levante de su silla, donde está ella ubicada, y frente a la, digamos, no aceptación de ella, inmediatamente entonces alza su mano, levanta su mano y le propina varios impactos a esta mujer, que en una forma pues indefensa está ahí, que incluso vemos como en los videos salen ciertas personas a defenderla, a
confrontarlo y que afortunadamente pues no trascendió para ninguna de las partes a mayores, pero podríamos asociar ese tema con lo que se conoce como la violencia de género, o qué estamos frente a ese caso en particular como para ejemplarizarlo un poco más a nuestros televidentes. Claro que sí, doctor. A ver, es que vamos a partir de la afirmación inicial que usted nos realiza. Cuando hablamos de femicidio, como lo conocen en otros países, lo cierto es que tenemos que tener muy claro lo que usted decía, ese elemento de matar o de atentar contra una mujer en razón de ser mujer. ¿Y cómo tenemos que entender eso en razón de ser mujer? No lo podemos entender a partir de una categoría sexual, esto es una categoría biológica en la que una persona tenga partes genitales de mujer, sino que por el contrario lo tenemos que entender es como categoría de género. ¿Eso qué implica? Hay 4 elementos estructurales bajo los cuales podemos hablar de que se está generando violencia contra una mujer en razón de ser mujer. ¿Cuáles son, doctor? Primero podemos hablar de la violencia económica. Segundo, podemos hablar de la violencia sexual. Tercero, podemos hablar de la violencia psicológica. Y cuarto, podemos hablar de la violencia física, ¿cierto? Esas 4 categorías de violencia siempre las tenemos que confrontar con los móviles. ¿Qué son los móviles? Las razones por las que esas personas atentan contra la mujer. Entonces la pregunta aquí es, ese hombre que estaba en el aeropuerto El Dorado, ¿le propinó ese golpe a esa mujer o esos golpes como usted nos lo relata el día de hoy porque precisamente bajo su forma de ver la vida machista, ¿cierto? La mujer tenía que estar de pie o por el contrario lo hizo en razón de un acto de intolerancia, ¿cierto? Si la respuesta es, lo hizo en virtud de un acto de intolerancia y no en virtud de prejuicios o sesgos machistas, no estamos ante violencia de género. Estamos ante violencia contra una persona, ahí ya se vuelve indistinto el hecho de que sea o no sea mujer, ¿cierto? Porque el ordenamiento jurídico penal lo va a tratar de la misma manera sea hombre o sea mujer, pero eso sí hay que dejarlo muy claro, el hecho de que no sea violencia de género no hace que no sea castigable, ¿cierto? Porque sin lugar a dudas está atentando contra la vida e integridad personal, o más contra la vida, contra la integridad física de una persona. Perfecto, importante las anotaciones que nos ha realizado Juan David. Vamos entonces a una pausa de mensajes institucionales y posteriormente regresamos para tratar el tema del feminicidio y la violencia intrafamiliar, que básicamente a veces están conectadas y en muchos de esos hechos lamentablemente la violencia a veces conduce precisamente a la muerte o a las lesiones personales, ya habiéndose sido avisadas las autoridades y sin que las autoridades hayan realizado, digamos, los actos importantes que tocaba realizar para proteger a estas personas que son víctimas de la violencia intrafamiliar. Infórmese sobre el acontecer de la región en Oriente TV Noticias, la alianza de los medios de información local de los municipios del Altiplano del Oriente Antioqueño. Seguridad, cultura, deporte, entretenimiento y mucho más al servicio de la región.
Disfruta mientras aprendes a cocinar un plato delicioso con la chef Ana María Gómez en el programa Cocina con Anita, otra forma de entrevistar personajes mientras se preparan deliciosos platos, saludables y exquisitos. Amables televidentes, continuamos con nuestro programa Integridad y Derecho a través del canal Acuario Televisión, el canal de la gente. Hoy continuamos con Juan David Martínez hablando acerca del tema de la violencia intrafamiliar, la violencia de género y el feminicidio en Colombia. Situaciones que se han vuelto demasiado recurrentes y con las cuales pues a veces nos levantamos en las mañanas cuando los diarios anuncian una víctima más de la intolerancia, de la dificultad para resolver, digamos, en forma civilizada las diferencias hasta en familia y a nivel también de los grupos que están cerca, de los más cercanos a las familias, de los amigos también. Podríamos decirlos porque todos somos de alguna forma garantes de los derechos de los otros y no podemos pasar por alto, Juan David, cuando en algunas oportunidades somos testigos de que el marido es recurrente en castigar a la esposa y nosotros nos quedamos como quietos y pasa, ¿cierto? Todo este tipo de violencia nos corresponde a nosotros también como ciudadanos presentar las respectivas denuncias en su momento y a las autoridades también, digamos, establecer la ruta adecuada para estos temas. Recientemente la Corte Constitucional ha proferido una importante sentencia que es la 242 de 2025, en la cual protegió el derecho fundamental de una madre y de su hija a vivir una vida, digamos, sin zozobra, a vivir una vida en condiciones de dignidad y ordenó incluso a las autoridades realizar una serie de actuaciones para proteger los derechos tanto de la madre como de la hija. Eso es lo que en Colombia, digamos, se ha conocido también como la violencia institucional. ¿Qué podemos decirle, Juan David, a nuestros amables televidentes acerca de cómo se materializa esa violencia institucional? ¿Qué es lo que ella representa? Y cómo también entonces los ciudadanos pueden defenderse de esa violencia institucional. Claro que sí, doctor. A ver, vamos a partir de una estadística muy importante y muy triste, que no se vive en Colombia, sino que se vive en el mundo. Y esto es que si nosotros empezamos a analizar a título estadístico cómo está distribuido el tema de la violencia contra la mujer, nosotros nos vamos a encontrar con cifras lamentables que nos muestran que de más o menos cada 100 homicidios, por lo menos la mitad son ejercidos por personas de la propia familia de la mujer, por su esposo, por su papá, por su tío, por su abuelo. Esto es, las mujeres en donde deberían de estar más protegidas, que es en ese núcleo social que nosotros conocemos como la familia, es en donde sistemáticamente más representan situaciones de violencia. De ahí la importancia de precisamente estos delitos como delitos autónomos. Máxime con lo que usted nos asevera, doctor Freddy, esto es, ¿cómo es posible que el Estado, que supuestamente es el garante de la protección de estos derechos fundamentales, de la protección de la dignidad, de la honra, de la integridad física y psicológica de estas mujeres, al fin y al cabo se termine por convirtiendo en el mayor aliado para la ejecución sistemática de estos delitos? Doctor, lo primero mencionar una situación muy importante. Colombia, de manera reiterada, ha sido condenada en el sistema interamericano por la deficiente protección del Estado frente a las denuncias de las mujeres. Porque lamentablemente, doctor, lo que nosotros nos encontramos en la práctica, en la calle, en las alcaldías, en las personerías, en las fiscalías, es a excepción de la fiscalía, son en su gran mayoría unos servidores públicos que no comprenden realmente cómo se activan estos protocolos para proteger a una mujer y que son silenciosos frente a la violencia, que son negligentes no, pero sí lamentablemente silenciosos para precisamente proteger estos derechos.
Y es precisamente, no en todos los servidores públicos podríamos decir que existe el desconocimiento, porque hay muchos servidores públicos que son cumplidores de su deber, lo hacen adecuadamente y, digamos, conocen adecuadamente las rutas que deben trazarse. Pero propiamente lo que estamos hablando en el día de hoy es acerca de una sentencia, digamos, que pone en vilo esa violencia precisamente institucional y la define como la negligencia a través de la cual el Estado también se hace, digamos, el del oído sordo a través de sus funcionarios y no presta la atención adecuada que piden o que necesitan las víctimas en su momento para soportar las dificultades por las que están pasando. Y precisamente a través de una mujer que la Corte Constitucional llama Aurora para proteger su identidad, la Corte hace un análisis muy razonado de por qué las instituciones no prestan adecuadamente esos servicios para los cuales son habilitadas por la ley. Entonces trae el caso de Aurora, una mujer que fue víctima de violencia, digamos, intrafamiliar, que denunció y que su agresor incluso fue, digamos, a través de él se le impuso una medida de aseguramiento privativa de la libertad y entonces continuó en libertad y continuó, digamos, ejerciendo estos actos de violencia hacia ella y hacia su hija menor, con lo que la Corte también protegió los derechos de los niños que tienen ese derecho a vivir una vida sin sobresaltos, una vida sin tener que pasar por esas dificultades. ¿Cuántos niños en Colombia, digamos, son víctimas de esos abusos en los cuales hay una confrontación del padre y de la madre? ¿A cuántos les toca meterse debajo de la cama o llorar inconteniblemente porque se genera esa violencia? Entonces la Corte llamó muy seriamente al orden a estas instituciones y le dijo que la Policía Nacional tiene el deber de ejecutar las órdenes de captura que sean necesarias, que la Comisaría de Familia tiene la obligación de brindar la oportunidad a través de las medidas que sean necesarias para proteger la vida y que el Estado, de alguna forma, cuando no protege adecuadamente, sea porque el juez se demora en proferir la decisión, porque el comisario no actúa con la prevención que es necesaria o la policía no actúa, está existiendo una violencia institucional en contra de estas personas. Entonces, por eso es el llamado a que todas las entidades cumplan adecuadamente con ese rol y que protejan para que no sea demasiado tarde. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por el tema? Mire, ese señor tenía una orden de captura y nunca se la hicieron efectiva y siguió violentando y violentando a esa familia hasta que el tema terminó con una tragedia, la muerte de uno de los miembros de la familia, como lo habíamos dicho. Ese caso es reiterativo en Colombia y es donde se permite evidenciar que hay una violencia institucional cuando no se toman las medidas necesarias para proteger a la familia como ese núcleo fundamental del Estado que la Corte, que la Constitución propiamente lo reconoce. Doctor, es que permítame contarle una historia que me parece muy acertada en relación con lo que usted hoy nos trae a colación de esta sentencia tan importante. Doctor, es muy triste ver en la práctica casos reales que vimos aquí incluso en nuestro propio municipio. Hace poco tuve la oportunidad de asistir a la Comisaría de Familia a representar unos intereses de una persona que había vivido precisamente en su hogar. Y dígame lo absurdo que aquí es donde nosotros vemos esa falta de saber ejecutar los protocolos precisamente. Lamentablemente un episodio de violencia intrafamiliar en el que una de las partes le saca un revólver, ¿cierto?, a la mujer y a la hija. Ojo pues, a la mujer y a la hija. Le saca un revólver antecedido de un tema con un cuchillo de manera previa, una situación de violencia muy grave. ¿Y cómo puede creer usted, doctor, que cuando eso llega a la Comisaría de Familia no se compulsan copias a la Fiscalía? No se compulsan, y lo que se hace por el contrario es buscar un escenario de supuesta conciliación cuando esto no es ningún delito querellable para estar conciliándolo, mucho menos cuando hay un porte ilegal, mucho menos cuando se atenta contra la vida de una menor, mucho menos cuando se viene antecedido de un tema con un arma blanca y demás. Y estas son las cosas, doctor, por las que precisamente a título internacional y nacional y sentencias como estas que usted hoy nos trae,
se han venido profiriendo, porque es que es este silencio sistemático por parte de las administraciones en el que no se le brindan medidas de protección. Doctor, usted como mujer o como hombre, porque también la pueden obtener evidentemente un hombre, cuando se es víctima de una situación de violencia intrafamiliar al interior de la casa, en situaciones en que ya ha habido agresiones con armas, que ya ha habido incapacidades médico-legales y demás, es casi que una labor titánica, casi que imposible obtener una medida de protección. Son cuestiones que siguen estando al acceso de algunas pocas familias que tienen alguna incidencia política, pero que lamentablemente el Estado hoy sigue sin garantizar de manera adecuada. Sí, es muy delicado el tema, amables televidentes. Tocar estos temas no es fácil, y más en un corto espacio de tiempo. Aquí hemos tratado de generar algunas alertas, de buscar algunos mecanismos de que existen para la protección. La mayoría de las entidades públicas, lamentablemente, digamos que los recursos a veces son escasos y no alcanzan a garantizar, digamos, lo que sería fundamental en un caso de violencia intrafamiliar, porque tocamos la otra parte, la otra cara de la moneda también, Juan David. Usted mismo ha hecho referencia allí. A veces el agresor es propiamente el proveedor de esa familia. Frente a ese tema, entonces estamos o nos quitamos la agresión y dejamos de alimentarnos, no tenemos, digamos, la alimentación para los hijos, y eso es lo que a muchas madres ha llevado a permanecer precisamente un tiempo y un espacio de tiempo considerable siendo víctimas permanentes de estos hechos tan lamentables como son la violencia intrafamiliar, porque esto afecta considerablemente a las personas, no solamente en el presente, sino en el futuro. Un niño que nace con esas secuelas de violencia intrafamiliar va a ser difícil superarlas en el futuro. Va a ser, digamos, una persona que va a guardar ciertos traumas y que va a tener ciertos miedos en su futuro. Eso es considerable. Hemos entonces abordado este tema de una forma, digamos, corta. Quisiera, Juan David, que nos dieras un mensaje para terminar y despedir este programa el día de hoy, y qué hacer cuando se presentan este tipo de situaciones tan difíciles, tanto para las mujeres como para todos los integrantes de una familia que se ven sometidas permanentemente a la violencia intrafamiliar. Claro que sí, doctor. El mensaje más importante que hay que brindarle a las personas es que precisamente activen y sean proactivos con los medios que nos brinda el Estado para poder buscar justiciar este tipo de situaciones. Que si fuimos a la comisaría de familia y allí no nos dieron las soluciones adecuadas, nos dirijamos entonces a la fiscalía. Que si fuimos a la fiscalía y no nos quisieron hacer calificar a través de medicina legal, que es muy importante para efectos de este tipo de delitos, pues vayamos nosotros de manera directa a medicina legal y nos hagamos calificar. Uno ve mucho en la práctica esta situación, doctor, y es aquella mujer que golpearon hace un mes, ¿cierto? Aquella mujer que golpearon hace un mes de manera muy grotesca, que tiene unas secuelas físicas abundantes y que lamentablemente nunca asistió a medicina legal para que fuera calificada. Y ya cuando va, ya no tiene lesiones para calificar. Todo este tipo de situaciones con las que las personas víctimas también tienen que ser proactivas son absolutamente relevantes en la medida en que busquemos acceder a los medios del Estado. Eso dentro de esta visión. Y en la segunda visión, que también lamentablemente se genera, porque así como es cierto que lamentablemente hay una violencia contra las víctimas, también es cierto que este tipo de delitos se llegan a utilizar para lamentablemente acusar a personas inocentes. También es buscar y darles ese mensaje a las personas de que si se consideran inocentes en la comisión de un delito de esta naturaleza y los están acusando por una conducta de esta gravedad, pues precisamente puedan buscarnos aquí en Integridad Legal, nosotros que precisamente somos defensores en materia penal, para que podamos asistirlos y acompañarlos en la búsqueda de la protección de esa libertad y de esa inocencia que se tiene que buscar proteger. Muchísimas gracias, doctor, por la invitación. Muchas gracias, Juan David. Muchas gracias, amables televidentes. Les recordamos este programa de Integridad y Derecho a través del canal Acuario Televisión, el canal de la gente. Muchas gracias. Muchas gracias.